Buenos días, saludos a todos. Esto es Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Budapest tiene muchas pastelerías y una de las más importantes están en el centro de la ciudad. Estoy en Boros Marti y vamos a ir hoy a esta pastelería que tenemos al fondo que se llama Girbo y es importante porque tiene 163 años. Acompáñenme a entrar y a ver cómo es y por qué es lo importante dentro de la gastronomía húngara. Bienvenidos. Bienvenidos al café más antiguo y sin duda uno de los más bellos de Budapest, junto con el icónico Café Nueva York. El Café Girbo es una joya histórica que ha sido desde su fundación en 1858 un punto de encuentro para la alta sociedad húngara. Desde el momento en que cruzas la entrada, la elegancia y esplendor del lugar te van envolviendo en un viaje en el tiempo. A medida que recorremos el espacio con calma, se descubre una arquitectura original que se mantiene prácticamente intacta, con finos detalles de madera y una decoración que evoca el lujo de otra época. Sin embargo, su grandeza no solo radica en la estética, ya que a finales del siglo XIX, el pastelero suizo Émile Girbaud, de quien por cierto el café toma su nombre, lleva este establecimiento a la fama internacional gracias a sus innovaciones en repostería y chocolatería. Sus creaciones conquistaron paladares y elevaron la reputación del café a nivel mundial. Hoy en día la magia del café Girbo sigue viva. Basta con acercarse a uno de los mostradores y maravillarse con exquisitas tartas, pralines, bombones de chocolate y su emblemática torta Girbo, elaborada con capas de nueces, mermelada de albaricoque y cubierta de chocolate. En esta ocasión el lugar tiene un significado aún más especial, ya que aquí llego a celebrar mis 50 años de vida. Y qué mejor manera de festejar un momento único que disfrutando de la dulzura y la historia que este café ofrecen. Los voy a llevar de recorrido por los salones de la cafetería Girbo. Me han dado permiso y es un establecimiento que está en la planta baja de un edificio. Esta es la entrada y observen los salones. Muy buena música, todo es bastante clásico y este sitio ha sobrevivido a guerras mundiales, al COVID, a la invasión. Ha sido el café de literatos, de políticos, deportistas. Los grandes artistas extranjeros y húngaros han venido a este lugar. Siempre es un sitio donde se han tenido tertulias literarias. Esta es la vista a Boros Marti Ter. Antes de probar las delicias del café Girbo, me dedico a recorrer los espacios, descubriendo una serie de salones que muestran ese legado histórico junto con esa combinación de tradición y excelencia. El sitio que ven aquí les va a recordar la estética del siglo XIX, con solo ver las lámparas de araña, los muebles de madera noble y mármol y otros detalles que pocos se fijan, como el ingreso a los baños, que te transportan de inmediato a películas en blanco y negro, donde estos espacios en el pasado eran más amplios y parecían cuartos de hotel. Con solo ver estos lugares es fácil imaginarse muchas historias que ocurrieron en el siglo XIX
y comienzos del XX. Gracias a que el café estaba vacío, lo pude recorrer con toda la tranquilidad del caso, y es que más allá de la repostería fina, provoca caminarlo primero y perderse por cada sitio mientras sea posible. Para esta oportunidad, al ser una de esas primeras personas en estar en el lugar, fue una ventaja para ver los salones cerrados que seguramente abren en ocasiones especiales, donde se puede apreciar el glamour y etiqueta de un sitio que se ve opacado por ese café que todos conocen como el más bello de Budapest, el Café Nueva York. Pero les aseguro que si ustedes entran a este café, no tienen nada que envidiarle al otro que está en la misma capital húngara, Budapest. Hay muchos elementos de madera de cerezo, completamente restaurado, muy bonito. La presentación de toda su gastronomía es impecable. Que se esmeran en todo. Y miren, no voy a hablar de precios, porque como les dije, son bastante costosos. Pero una vez en la vida, como es este el caso, se cumplen 50 años. Este es uno de los gustos que me doy. Ya les voy a mostrar la presentación. Hay una curiosidad aquí, y es que si ustedes compran una tarta y se la llevan, tiene un 50% de descuento. Pero se justifica estar aquí escuchando la música, el ambiente que conlleva. Les voy a mostrar lo que se pidió para esta ocasión. Esto es lo que se pidió para la ocasión. La torta Girbo, 160 años. Un croissant. Un café cappuccino. Un café agua. Y ese es el cumpleaños ideal. Con la personita ideal. Ahí la tienen. Saluda. El café Girbo es mucho más que un café de 167 años. Es símbolo de tradición que ha resistido al paso del tiempo en una Budapest que se moderniza rápidamente. Para quienes disfrutan de la repostería, los cafés históricos y los ambientes de otra época, este sitio sigue siendo un destino imprescindible. Hoy, en este rincón de película, celebro un día especial, el medio siglo de mi existencia. Desde este escenario único, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero en nuevos recorridos por Budapest y otras ciudades. Hasta pronto. Chao.